Hola, muchas gracias José, gracias al equipo de 5G Américas por esta invitación a ser parte del Wireless Technology Summit. Para GSMA es un gusto, me presento, soy Lucrecia Corbalán, soy Senior Policy and External Affairs Manager para América Latina de la GSMA. Y en esta oportunidad es un placer para nosotros ser parte de este espacio donde vamos a poder escuchar y compartir a diferentes colegas de toda la región acerca del tema que nos convoca tan importante, vinculado a cómo será y cuáles serán las decisiones necesarias para poder potenciar la quinta generación y el desembarco y la expansión de las nuevas tecnologías. Entonces, la propuesta para los próximos minutos es principalmente compartir el diagnóstico que desde GSMA vemos acerca de la conectividad hoy, ¿verdad? En América Latina. Un punto importante para nosotros es entender que para poder potenciar el alcance y el desarrollo de las próximas generaciones, es muy importante conocer cuál es el diagnóstico del desarrollo actual, para que podamos tomar las decisiones necesarias para que en el momento de desembarco y expansión de las próximas generaciones estemos en un punto de desarrollo aún mayor. Entonces, desde GSMA venimos trabajando hace un tiempo en el análisis de las brechas, hemos publicado un estudio que pronto, en los próximos minutos, voy a compartir también el QR para que quien quiera pueda descargarlo. Entonces esta intervención, esta participación, voy a tratar de dividirla en tres partes. Por un lado, me gustaría compartir con toda la audiencia el diagnóstico que nosotros vemos de las brechas de conectividad, y luego voy a ahondar un poco más por qué digo brechas en plural. En segundo lugar, el análisis de diferentes escenarios a través de un modelo que desarrollamos para este estudio que comento. Y en tercer lugar, aquellas recomendaciones que creemos son necesarias para potenciar la llegada de nuevas tecnologías, fundamentalmente partiendo de una base más conectada. Entonces, como muchos de quienes probablemente participemos de este espacio sabemos, la quinta generación es un cambio de paradigma. Cuando hablamos de las próximas generaciones de redes, sabemos que estamos hablando de incrementos y de eficiencia en términos de productividad. Sabemos que estamos hablando de un ecosistema mucho más ampliado, no es una G más. En este sentido, el ecosistema se compone de una cadena de diferentes eslabones, de operadores, de hiperescaladores de la nube, de vendors, de integradores de sistemas, también compañías especializadas en diferentes tecnologías, también creadores de dispositivos, entre otros eslabones de esta cadena de un ecosistema ampliado. Hoy la quinta generación y el 5G está disponible en todas las regiones, lo que la convierte en una tecnología verdaderamente global, ¿verdad? El inicio de la quinta generación ya hace algunos años en países como Corea del Sur, como Estados Unidos, y desde entonces la comercialización cobró tal impulso que logró nuevos lanzamientos, nuevos casos de uso, y aquellos que aún no conocemos, ¿verdad? Entonces, algunos desafíos que nosotros encontramos, y digo políticas habilitantes fundamentalmente, para la expansión y el desarrollo de la quinta generación, tiene que ver, independientemente de aquellos aprendizajes iniciales que podemos también ver en aquellos países en donde ya está en desarrollo, pero estas políticas habilitantes fundamentalmente tienen que ver con la disponibilidad de la fibra, que será fundamental para el desarrollo de la quinta generación, con una visión de modernización y de actualización de los marcos de políticas y regulación. Un ejemplo de ello es la agilidad en los permisos. Por supuesto, las políticas de espectro fundamentales para el despliegue, para el desarrollo y para la expansión de cada una de las generaciones de redes, pero más aún para la quinta generación, en donde se podrá habilitar una serie de servicios a través de los verticales, sea desde la aviación, los drones con 5G, las ciudades inteligentes, sin duda habrá un capítulo específico para esto. Entonces, uno de los puntos que quería traer inicialmente para poder hablar sobre el diagnóstico de la conectividad en América Latina
es que para poder alcanzar la potencialidad de este cambio de paradigma y de la expansión de las redes de quinta generación en los países de nuestra región, en América Latina y el Caribe, es muy importante conocer primero cuál es el diagnóstico de la conectividad hoy. Es decir, tener un cabal conocimiento de las brechas que tenemos de conectividad en América Latina hacia la cuarta generación, permitirá tomar decisiones que potencien el alcance y nos preparen en aquellos países donde aún no está disponible quinta generación y en aquellos donde sí está en sus primeros pasos, iniciar este proceso en un punto de desarrollo mayor al actual. Entonces, en ese sentido, a partir de los próximos minutos voy a compartir con ustedes cuál es ese punto de partida de conectividad en América Latina. Nosotros vemos que, bueno, esto sin dudas, ¿no? Ya, esto es un consenso, y más aún luego de los años de pandemia y del aislamiento y de la puesta de manifiesto de la relevancia de la conectividad en el potencial de cambiar la vida de las personas. América Latina tiene aún un desafío grande, por supuesto que no todos los países son iguales, pero esta es una realidad que es transversal a la región, en donde vemos que, por un lado, la brecha de cobertura, la huella de cobertura de Internet móvil disminuye cada vez más, pero aún hay una gran proporción de personas que en América Latina, a pesar de tener cobertura disponible, no se conectan a los servicios, a los beneficios de Internet móvil. Entonces, volviendo al punto inicial, para poder tomar decisiones que cierren la brecha digital, el primer paso es entenderla. Nosotros, en el análisis que desarrollamos en los últimos meses, encontramos algunos números interesantes, algunos datos interesantes para contribuir con el análisis y con el diagnóstico de nuestra región. Vemos que la brecha de cobertura en América Latina es de un 7% de la población, es un número bajo, a pesar de que es un porcentaje de población que aún no tiene acceso a cobertura, por supuesto, y que será punto de conversación más adelante cómo atender a esta población. Pero lo que vemos es que el número de ciudadanos de la región con acceso a Internet móvil prácticamente se duplicó entre el año 2014 y el año 2021, pasando de unos 220 millones de personas a casi 400 millones a finales de 2021. Entonces, vemos sí que hay cerca de un 31% de los latinoamericanos y las latinoamericanas, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales, que viven en zonas cubiertas, es decir, viven en zonas cubiertas por redes de Internet móvil, pero no acceden. Entonces, acá es donde encontramos la brecha de uso, es decir, estas personas que están cubiertas, pero por diferentes motivos no acceden a los beneficios de la conectividad. Sobre las barreras al acceso y las barreras a ser parte de la conectividad, podríamos dedicarnos una sesión entera, pero aquí quería compartir un snapshot sobre algunos puntos que sí son interesantes para complementar este diagnóstico. Por un lado, allí pueden ver el gráfico que es parte del Mobile Connectivity Index de GSMA, que está disponible en la web para quien quiera acceder. Allí lo que nosotros vemos es 4 principales barreras, como al acceso a la demanda. Por un lado, la infraestructura, por otro lado, el contenido relevante en idioma local, con servicios relevantes. Por otro lado, las habilidades, las digital skills, la educación, la preparación de los usuarios y de las personas, muy importantes, sobre todo para el desarrollo de las próximas generaciones. Y una de las barreras más importantes, que es la asequibilidad. Y en esta barrera me detengo un momento porque es interesante hacer un doble clic sobre este punto, teniendo en cuenta que, como allí pueden observar, ha habido una baja sostenida de los precios de los servicios de Internet móvil en la región en los últimos años. Sin embargo, la asequibilidad es una de las principales barreras. Entonces, allí podemos ver, cuando hacemos un zoom in sobre la asequibilidad en nuestra región, por supuesto, y esto es conocido en todos nuestros países, en la gran mayoría de los países de la región,
la gran desigualdad de la renta que existe entre las personas, principal barrera dentro de la asequibilidad. Luego, las políticas fiscales cortoplacistas, también es importante, y esto lo retomaremos más adelante al hablar de los fondos de servicio universal, pero en el momento en el que surgen las telecomunicaciones como un medio de comunicación fundamental, eran consideradas bienes de lujo, bienes suntuarios. Entonces eran gravados en ese sentido. Hoy el nivel tributario, las cargas tributarias a las que están sujetas tanto el servicio, es decir, el consumidor, como las compañías, son altísimos en la mayoría de los países. Entonces es muy importante poner una lupa sobre la política fiscal vinculada a la conectividad, fundamentalmente para que responda a los objetivos de política pública de conectividad. Si estamos hablando, por un lado, de políticas públicas con objetivos de conectividad universal, la política fiscal no puede gravar como un bien suntuario. Entonces también vale la pena revisar estas políticas. Y por otro lado, las herramientas tradicionales de política, como los fondos de servicio universal, que bien sabemos que en gran parte de los países en donde estos fondos existen, hay una ausencia de métricas, de transparencia, de análisis posterior y largo plazo, que luego entraremos un poco más en detalle. Entonces, uno de los primeros hallazgos que nosotros encontramos y que confirmamos a través del análisis de algunos países de nuestra región, es que la brecha de demanda es la más significativa. Nuevamente son las personas que, a pesar de tener algún tipo de cobertura de internet móvil, por diferentes motivos y barreras, no acceden. Entonces, aquí entramos en la segunda parte de esta intervención, en la que voy a compartir para quienes, mientras hago algunos comentarios, puedan descargar el estudio, si así lo desean. Este estudio, básicamente lo que propone, y ahora voy a entrar más en detalle, es cómo podemos pasar de la conectividad actual a la conectividad universal. Junto con dos colegas de GSM Intelligence, con Pau Castells y con Facundo Rattel, desarrollamos este estudio en los últimos meses, analizando 5 países en particular: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Costa Rica, pero también haciendo un análisis regional acerca de algunas decisiones y algunas recomendaciones que más adelante compartiré. Para dar un pantallazo inicial acerca del modelo que desarrollamos en este estudio, como podrán ver, partimos de una pirámide invertida, en donde iniciamos con cuál es la conectividad actual, el diagnóstico, esto que venía compartiendo con ustedes. Luego, cuál es la conectividad esperada al año 2030 como frontera de mercado natural, sin demasiadas reformas, es decir, con la evolución natural del mercado, cuál es hasta dónde se puede correr esa frontera de mercado. Luego vamos a introducir una serie de reformas, que lo hacemos a través de un modelo macroeconómico, y allí podemos evaluar cuáles de estas reformas tienen impacto en hacia dónde se corre esta frontera de mercado, para así luego llegar a la conectividad universal, que allí es donde nos encontramos, y aquí adelanto un poco alguna de las conclusiones, con la necesidad de una financiación adicional significativa para poder lograr esta conectividad universal. Entonces, entrando un poco en algunos de los resultados de este estudio, por un lado, voy a separar entonces lo que es brecha de demanda de brecha de oferta. Cuando hablamos de brecha de oferta, hablamos de la cobertura, que es el primer punto que mencioné, que en América Latina es un 7% de la población, pero allí podrán ver desagregado en los diferentes países estudiados en el análisis, que los resultados del modelo económico muestran que en algunos de estos países, como Argentina, como Ecuador, como Brasil, la cobertura poblacional se encuentra hoy bastante cerca de la frontera de mercado. Pueden ver en la barra intermedia, será la cobertura adicional, que es sin ningún tipo de reforma, sin reformas significativas, hacia dónde se llegará con la cobertura. En Costa Rica y Colombia todavía hay un margen significativo para que se expanda en los próximos años, pero así todo crecerá esto de manera natural como parte del crecimiento del mercado hacia el año 2030. Ahora, también es importante destacar en este punto que donde hubiera una brecha de cobertura, especialmente vinculada a zonas más aisladas, no a zonas urbanas,
Hay alternativas de tecnologías, financiamiento por parte del Estado a través de, bueno, el financiamiento del sector público, como casos, por ejemplo, como el de Chile, en donde a través del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones se financian proyectos específicos. En el estudio hacemos un apartado específico para compartir algunos de estos casos. O también incluso es momento de iniciar este repensar de los mecanismos de financiamiento actuales, teniendo en mente toda la cadena de valor, ¿verdad? Por otro lado, cuando hablamos de brecha de demanda, la brecha de conectividad esperada hacia el año 2030, como mencionamos en este primer hallazgo, al inicio de la presentación, la adopción, la brecha de demanda y de uso es el desafío más grande de nuestra región. Existen, por supuesto, diferencias significativas entre los países. Algunos países como Brasil, como Argentina, van a estar para el año 2030 por debajo del 25%. Hay otros países como Colombia y Costa Rica que están un poco más arriba, y se entiende también que puede ser explicado en gran parte por la brecha de cobertura. Y Ecuador va a presentar una brecha de conectividad bastante más elevada, pero también aquí cabe la aclaración que la administración de Ecuador en el último año y medio ha tomado una serie de decisiones que definitivamente van a tener un impacto positivo en la conectividad y en la adopción adicional de aquí a los próximos años. En Ecuador se tomaron una serie de decisiones consistentes con la revisión de las políticas fiscales, con la eliminación de impuestos específicos a los consumidores, incentivando a la demanda, también algunas decisiones en torno a unas tasas vinculadas a la promoción y a la certidumbre del sector de telecomunicaciones especialmente, para poder crecer y para poder potenciar el ecosistema. Así también como la revisión del cálculo de los costos del espectro. Es una serie de decisiones consistentes con reducir la brecha. Entonces también habrá que ver, y será interesante ver en unos años, cuál será el impacto de esta toma de decisiones en las brechas en Ecuador. Entonces, una conclusión que sí podemos sacar de la mayoría de los países es que en ninguno se va a alcanzar la conectividad universal sin reformas y sin financiamiento adicional. Y me quiero detener en las reformas. En el tercer eslabón que comentaba al inicio del modelo que desarrollamos junto a GSM Intelligence, lo que ponemos, vemos el diagnóstico, entendemos cómo va a ser las brechas de aquí al año 2030 sin reformas. Bueno, ¿cuáles son esas reformas necesarias para ampliar esta frontera de mercado y tratar de acercarnos aún más a la conectividad universal? Por supuesto, eso lo mencioné antes y es importante reforzar, no hay una solución única y exclusiva para los países de América Latina y el Caribe, como no lo hay para ningún país del mundo. No hay un one size fits all solution en esto. Sin embargo, las realidades que afrontan los países, así todos siendo distintas, hay alternativas comunes que que son interesantes de prestar atención para adaptar a las coyunturas y a las realidades de cada uno de los países. En ese sentido, nosotros en este estudio vemos 3 puntos principales. Por un lado, una reforma necesaria a los fondos de servicio universal, sea tanto para los mecanismos de transparencia, para las métricas implementadas, para el análisis de impacto de las decisiones tomadas, sea para los programas, la toma de decisiones de a dónde van dirigidos los fondos, de los fondos de servicio universal, si a decisiones políticas coyunturales o a decisiones vinculadas con el diagnóstico de cuáles son esas poblaciones que son parte de la brecha de oferta o la brecha de demanda. También, luego ahondaremos un poco más sobre esto, también reformas fiscales, esto que mencionábamos antes acerca de incentivar a la demanda a través de diferentes exenciones o subsidios, también profundizaremos un poco más luego, y también, por supuesto, que esto es transversal a todo lo que estamos hablando, la revisión de los marcos regulatorios
los marcos de políticas hacia las próximas generaciones de regulación, como así también lo sugieren organismos internacionales como la UIT, con nuevas formas de pensar la regulación y los marcos de políticas que las respaldan. Cuando hablamos de las herramientas tradicionales para el cierre de la brecha de conectividad, el Fondo de Servicio Universal ha sido una de las herramientas principales, que en sus orígenes tenían unos objetivos muy, muy concretos y específicos, que hoy ya quedan obsoletos, es decir, es necesario revisarlos, no solo los marcos, digo, porque muchas veces las normas tienen unos objetivos sumamente ambiciosos y acordes a las buenas prácticas internacionales, sino fundamentalmente la implementación y el control. Entonces, en nuestro estudio nosotros, y pueden verlo allí en detalle, en los países analizados, vemos cuántos de estos fondos recaudados se han ejecutado, cuántos no. Incluso junto con la subejecución cabe el cuestionamiento acerca de la eficiencia del uso de los fondos versus esto que comentamos hace unos minutos, que es el objetivo del cierre de brecha. ¿Cuál es el retorno de la inversión en cuanto a personas conectadas, incluidas dentro de los beneficios de la conectividad versus el dinero invertido, ¿no? ¿Hay modos más eficientes de contribuir con el cierre de brechas? Y allí uno de los elementos tradicionales, como el fondo, tiene que tener una revisión fundamentalmente en la transparencia, en el largo plazo de la toma de decisiones. Es muy importante, muchas veces vemos en países de la región que hay programas y proyectos interesantísimos, sumamente ambiciosos, pero que luego de los cambios de administraciones se revisan y no logran tener el impacto que podrían haber tenido por la falta de continuidad. Por eso es tan importante las métricas, el control, la revisión, el ajuste de esos objetivos para lograr el objetivo de conectividad fundamentalmente. Y también tener en cuenta que quizás es hora también de poner sobre la mesa la conversación y la discusión acerca de ampliar la base de contribución a los diferentes eslabones de la cadena de valor de Internet. En ese sentido, entonces, resumiendo un poco estas reformas necesarias, nosotros vemos que por un lado es fundamental la reforma para poder ser más eficientes en el desembolso de los fondos de servicio universal. Por otro lado, pensar en financiaciones alternativas, ya sea ampliar la base de contribución para otros actores de la cadena de valor de Internet, ya sea pensar en mecanismos como el financiamiento a través del sector público, algo mencioné, como es el caso de Chile, también alternativas privadas, como puede ser Internet para todos, con el éxito que ha tenido en Perú en relación fundamentalmente a la brecha de cobertura, y luego también tener presente reformas sobre la asequibilidad de los servicios y de la adopción. Para eso es fundamental poder tomar decisiones que incentiven a la demanda. En eso la eliminación de impuestos especiales es una decisión como ha tomado, como mencionamos, Ecuador. Luego también reformas adicionales, ¿no? que tienen que ver con incentivar y facilitar la posibilidad del acceso, fundamentalmente a las poblaciones de bajos ingresos, en donde reformas adicionales como eliminación de IVA para dispositivos. El costo de los dispositivos es una de las principales barreras en muchos de los países, en Brasil, por ejemplo, y para los planes, ¿no? Y también pensar en subsidios, hay un montón de soluciones que se pueden desarrollar específicamente de acuerdo a las realidades de cada uno de los países. Entonces, aquí pueden ver a través del modelo que realizamos, cómo con estas reformas que mencioné anteriormente, cuál es la reducción de la brecha de conectividad 4G con estas reformas. Con medidas de impulso a la demanda como las mencionadas, los efectos de nuestro modelo varían en una reducción de brecha de entre el 6 y el 16%, dependiendo del país, por supuesto, pero es decir, hay un margen de reducción mayor aún de las brechas de conectividad Internet móvil, a 4G particularmente,
con la aplicación de las reformas. Sin embargo, también es importante mencionar que esta última parte de la brecha de conectividad 4G requerirá de financiación adicional para expandir oferta y demanda. Entonces, resumiendo algunos puntos y acercándonos un poco a las conclusiones finales y a la última parte de esta intervención, cuando hablamos de brecha en América Latina, hablamos de brecha de oferta y hablamos de brecha de demanda. La brecha de oferta son aquellas personas que no están cubiertas por ningún tipo de servicio de Internet móvil, y en este momento estamos hablando de un 7% de la población de la región. Cuando hablamos de la brecha de demanda, hablamos de aquellas personas que, a pesar de tener cobertura disponible, por diferentes barreras no se conectan. Entonces, nuestro modelo indica que para poder alcanzar el 99% de cobertura poblacional de redes de cuarta generación, se va a requerir una financiación adicional de entre 1.200 y 3.500 dólares americanos por persona cubierta. Ahora, es aún más destacable, o creo que vale la pena mencionar, que para cubrir ese último porcentaje, 1% de la población, es necesaria una financiación todavía más elevada. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuáles son las diferentes alternativas? Y volviendo a la pregunta inicial que nos hacemos, ¿cuáles son esas decisiones que pueden habilitar el cierre de la brecha? Prestar atención a las soluciones que funcionan en otros países. El caso de Internet para Todos es un caso que nosotros desarrollamos en el análisis, que vale la pena prestar atención. Financiación del sector público, como lo es el caso de Chile a través del Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Por supuesto, soluciones tecnológicas alternativas para poder alcanzar a la población más aislada geográficamente con conectividad. Sin duda, la participación de otros actores de la cadena de valor de Internet. No hay que olvidarse que los fondos de servicio universal, como herramienta tradicional, son aportados exclusivamente por los operadores de telecomunicaciones, y no son solo quienes forman parte de la cadena de valor, que más aún yendo hacia las próximas generaciones de tecnología será cada vez más amplia. En relación a la brecha de demanda, la población está, como decimos hace un momento, que tiene algún tipo de cobertura pero no accede. Es muy fundamental, y en esto también será trascendental para la expansión de las próximas generaciones de tecnología, impulsar la demanda a través de la educación, a través del desarrollo de habilidades digitales, la capacitación digital, para poder genuinamente incluir a las personas a los beneficios de la conectividad. En ese sentido, uno de los resultados que arroja nuestro estudio es el costo estimado promedio, que por supuesto varía según el país, pero de entre unos 50 y unos 360 dólares americanos por persona adicional conectada en valor presente. Y allí habrá otras soluciones también que tienen que ver con repensar la aplicación de los fondos de servicio universal, para que con el diagnóstico que tenemos podamos tomar decisiones dirigidas a conectar a las personas que no lo están, subsidios a los servicios, baja de impuestos, exenciones a dispositivos. Nuevamente me detengo a destacar que los dispositivos, el costo de los dispositivos es una de las principales barreras. Otra solución puede ser la eliminación temporal de IVA a población de menores ingresos, y todo esto, digo, es parte de una conversación que en el mediano y largo plazo, la exención de ciertos impuestos y de la recaudación de los estados en el corto plazo, genera un impacto de expansión en la productividad y un incremento de la recaudación en el mediano y el largo plazo significativa. Entonces es una reducción presente para una expansión futura. Además, y esto es transversal tanto a la brecha de oferta como a la brecha de demanda, la utilización de los fondos de servicio universal, en donde existieran, en proyectos dirigidos a la población desconectada, partiendo de la base de un diagnóstico detallado de la realidad de cada uno de los países, con métricas que puedan ser revisables y con la transparencia en la toma de decisiones y en el desembolso de estos fondos. Junto con eso, repensar y poner sobre la mesa la conversación acerca de la oportunidad de ampliar la base de contribución de los fondos de servicio universal y ser partícipes de los diferentes eslabones en la financiación, en la sostenibilidad fundamentalmente de las redes que respaldan a la conectividad. Entonces aquí nuevamente revisamos un poco los 4 pasos para la conectividad universal. Entonces, impulsar a la demanda, como por ejemplo eliminando impuestos a la conectividad,
considerar soluciones alternativas para ampliar la conectividad, esto que comentábamos acerca de los diferentes modelos existentes. Por otro lado, repensar la ampliación de la base de contribución a los fondos, y también, que es fundamental para poder seguir implementando los fondos, maximizar la efectividad de las inversiones, ¿no? Mejorar las tasas de desembolso, seleccionar proyectos que se basen en evaluaciones de inversión sistemáticas, entre otras evaluaciones. Entonces, y para ir cerrando con esto, ¿cuáles son las decisiones que serán necesarias para potenciar la llegada de nuevas tecnologías? En primer lugar, serán decisiones que sean consistentes con los objetivos y con el diagnóstico de la conectividad del país del que estemos hablando. Luego, será fundamental tener al espectro y a las políticas en torno al espectro como herramienta de inclusión, entendiendo la importancia y el rol que cumple la utilización eficiente del espectro para el desarrollo de las comunicaciones. Por otro lado, políticas fiscales consistentes con el cierre de la brecha de conectividad, y nuevamente mencionar que existen aún impuestos que gravan como un bien suntuario a las telecomunicaciones, siendo el móvil, América Latina es principalmente móvil en su acceso a Internet, entonces el móvil se convierte en el democratizador del acceso a la conectividad e Internet. Entonces la política fiscal tiene que ser consistente con la herramienta democratizadora del acceso. Y por otro lado, revisar que hoy no estamos hablando de comunicaciones como hablábamos hace 10, 15 años atrás, 20, entonces es importante revisar la cadena de valor de Internet actual para poder involucrar a todos los actores en las soluciones que se propongan a través del diálogo, fundamentalmente a través de la búsqueda sostenida de certidumbre jurídica y de la revisión de los marcos para tener políticas que estén basadas en objetivos concretos, en funcionalidad y en toma de decisiones de acuerdo a los objetivos de conectividad. Entonces, con esto quería agradecer nuevamente a 5G Américas, y para nosotros es un gusto ser parte de este espacio. Muchas gracias.